Hola, bienvenidos especialmente desde mi coche. Fíjense que este tema de las emociones es tan importante que incluso varios de los expertos se refieren al tema emocional como el tema real, el problema real de vivir con trastorno de déficit de atención. Porque para la mayoría de los síntomas o de las ocurrencias que nos pasan, podemos aprender técnicas o herramientas, ¿no? Como no perder las cosas, no olvidar ciertas fechas, no confundirlas. Sin embargo, el tema emocional es algo que se practica todos los días porque afecta todas nuestras áreas, ¿no? Y es algo que sí son herramientas y técnicas, pero que es muy importante como reconocer este fenómeno de lo que son las emociones para nosotros. Entonces, una persona con trastorno de déficit de atención, como ya lo han escuchado antes y me han escuchado a mí mencionarlo, vivimos las emociones intensamente. Es como si viviéramos a flor de piel. Si encima a eso le sumamos el miedo a sentirnos rechazados, ¿no? El famoso Rejection Sensitivity Dysphoria, y le sumamos la mentalidad catastrófica de la cual tenemos una tendencia, ¿no? Tenemos esta tendencia de tener pensamientos catastróficos, que son el todo o nada, una tendencia a ser más negativos, a pensar siempre en catástrofe, ¿no? En qué es lo peor que puede pasar, o nada más un punto de vista sumamente negativo, de miedo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Porque fíjense qué interesante este ejemplo que les voy a poner. Si yo como adulto estoy en mi centro, estoy en la luz verde del semáforo, entonces las cosas que sucedan a mi alrededor, incluso los comentarios que puedan decir las personas a mi alrededor, no me las voy a tomar personales, no voy a armar gran rollo, no me voy a enganchar en ciertas cosas o ciertos comentarios o sucesos que pasen si yo estoy en mi centro, si yo estoy en paz, si yo estoy en verde. Pero cuando voy subiendo de nivel y estoy en amarillo, puede ser que esté un poquito más reactiva. Entonces, algún comentario me puede irritar un poco más. El tráfico, el que voy tarde, el que no encuentro mi portafolio, el que confundí una fecha, el que voy en el coche estresada porque voy tarde y mis hijos van haciendo demasiado ruido atrás. Entonces estoy un poquito más irritable, ¿no? Y ya obviamente cuando llego al color rojo del semáforo, donde ya me salgo de sí misma, ¿no? En donde pierdo el control, pierdo las estribas, en donde si mis hijos están haciendo ruido o hay tráfico o perdí el portafolio, entonces ya me voy de 0 a 100. Como les he dicho antes, el ejote truena. Entonces son explosiones y explosiones y explosiones que obviamente provocan que mi nivel de cortisol aumente en mi cuerpo. Y esto no solo es dañino para mí como ser humano, porque estoy invadiendo mi cuerpo de veneno, del cortisol extremo, entonces siempre estoy ansiosa, siempre estoy como irritable, pero también es un problema para las personas que están a mi alrededor. Llámense mi pareja, mis compañeros de trabajo o mis hijos. Aunque ellos ni siquiera me hayan provocado que yo esté en este estado de ánimo, ¿no? Y encima de todo, fíjense qué interesante lo que les voy a decir. Cuando yo estoy en verde, en calma, entonces mis características de vivir con trastorno de déficit de atención siguen ahí, no es que se van a ir, pero son más manejables. Puedo como verlas como, ok, esto me va a pasar, o esto me suele pasar, o esto me ha pasado,
ok, me está irritando porque tengo una sensibilidad auditiva, ¿no? O estoy incómoda, algo está pasando, es que quizás la etiqueta del pantalón me está molestando. O como fue el caso hoy de un cliente universitario, después de tener un día muy complicado en la universidad y de no haber puesto en práctica el mantenerse, el regresar a su centro. Por eso es tan importante estas prácticas que les digo de encontrar qué te ayuda a regresar a tu centro, ¿no? Puede ser ejercicio, puede ser meditación, puede ser cierta música, salir a caminar, echarte agua fría en la cara, quitarte del lugar en donde estás, moverte del lugar. Entonces este hombre salió de la universidad y estaba en un estado rojo, completamente rojo. Y encima iba en el coche y hacía calor y le tocó mucho tráfico y llegó tarde a la casa en donde iba a recoger a su mamá para llevarla a comprar unos regalos navideños. Y ya habían quedado que iban a comer juntos. Para hacerles la historia corta, cuando llegó a su casa, la mamá le habló un poquito elevado y él explotó sin control. Ella no supo ni pudo mantener ningún tipo de paz mental y mucho menos emocional. Y entonces, lo que pudo haber sido híjole, discúlpame porque llegué tarde y porque no te avisé, porque te pude haber hablado, pero como no cargué mi celular, porque es algo que me suele pasar, y aunque me mandaste mensajes de WhatsApp, pues no los vi, porque también es algo que no suele pasar. En vez de que haya sido una conversación así, el decir, oye, gracias por esperarme, ¿qué podemos hacer? Quizás en vez, vamos a comprar los regalos de Navidad y te invito a cenar. Acabó siendo una guerra mundial con su madre y pues ya obviamente no fueron a ningún lado, azotones de puertas. Y lo más, no quiero usar esta palabra porque es muy mexicana, pero bueno, lo más cañón de todo, lo más feo de todo, lo más complicado de todo, es que al final de esta explosión de hormonas y de palabras y de actos, mi cliente acabó sintiéndose mal porque se dio cuenta que su reacción fue demasiado agresiva hacia su mamá. Porque efectivamente se vale tener un pésimo día, pero si yo me cacho, es lo que tanto les digo de escuchar a tu cuerpo. Si te cachas y notas que estás a punto de tronar como ejote, que ya estás en amarillo y que tienes que encontrar la manera de quitarle un poquito de presión a esa olla express porque va a explotar. Entonces cualquier trigger, cualquier suceso que pase a mi alrededor va a hacer que yo jale el gatillo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante este tema de las emociones, porque, y este es nada más un ejemplo de pues, algo que nos pasa a todos, ¿no? Entonces les digo, al final del día, mi cliente acabó drenado emocionalmente, sintiéndose pésimamente mal con su mamá, sintiéndose mal consigo mismo, y entonces entró en este círculo vicioso de culpa, de soy un tarado, no es posible, encima de que no sirvo de nada y no sirvo para nada y acabé peleado con mi mamá, y entonces sus pensamientos ya llegaron a un tema de, pues, ¿sabes qué? Ya me voy de la casa porque ya siempre la riego y me la vivo peleando con mi mamá, porque etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digo, fue muy lindo y muy gratificante para ambos, tanto para él como para mí, poder espejearnos uno al otro y darse cuenta también de la historia que él se estaba creando, ¿no? En vez de, cuando te das cuenta de el error que cometiste en dejar que tus emociones se salgan de control, ahí era un buen momento para ir a retomar esa conversación, echarse el agua en la cara, o sea, regresar a su centro, ir a buscar a su mamá y enfrentar
pues su parte del problema, ¿no? Su parte de lo que él puede controlar, que fue su reacción. Él no podía controlar el tráfico, él no podía controlar quizás que sus maestros en la universidad le gritaran, pero sí podía controlar el encontrar la manera de regresar a su centro. Entonces fue muy importante eso para mí, porque encima de todo, cuando estas emociones nos ganan, y digo nos ganan porque por más de que yo me dedique a esto, pues a mí también me pasa, ¿no? Soy un ser humano con déficit de atención. Entonces a mí también me pasa. Entonces cuando me llega a pasar que me gana, y no siempre tiene que ser en esta furia de enojo, puede ser en una ansiedad tan elevada que entonces mis características de vivir con déficit de atención son enormes, o sea, gigantescas. Se vuelven como una bola de nieve y son muy difíciles de manejar. Y encima de todo, si pudiéramos en ese momento pausar y dar una checadita adentro de nuestro cuerpo, nos daríamos cuenta del daño tan grande que nos estamos haciendo. Nuevamente les digo, el tema del cortisol en el cuerpo, inyectándonos por todos lados, tensión, el cuello tensado, la mandíbula fuerte, sudando. Cada quien lo experimenta de diferente manera, pero estos picos emocionales se sienten en el cuerpo y se salen del cuerpo. Es como si ya no los pudiera controlar o manejar, y entonces se salen de mí. Entonces ahí es cuando doy latigazos con mi lengua, soy reactivo, hiriente, intolerante, ¿no? Y esto nos afecta, de verdad, nos afecta, aunque seamos niños, jóvenes, adultos, profesionistas, amas de casa, jefes en la oficina, la posición que tengamos y la situación que tengamos, al menos de que vivamos solos en una montaña, la realidad es que vivimos en una sociedad y este tema nos afecta enormemente. Y si platicáramos con, por ejemplo, las parejas de adultos que viven con déficit de atención, o sea, con la pareja que es la neurotípica, este es un tema que pasa mucho, es un tema real de problema en pareja por estos latigazos emocionales, ¿no? Entonces, como siempre les digo, no se trata de que nunca tengamos emociones fuertes, para nada. Es uno de los regalos que nos dio la vida, ¿no? Poder sentir todas las emociones. Pero, ¿qué vas a hacer con aquello que sientes? Entonces, debe de haber un margen. Debe de ser como unas curvas, no picos, ¿ok? Acuérdense de eso, curvas, no picos. Porque cuando son picos, entonces son filosos. Entonces vamos lastimando a los demás y lastimándonos a nosotros mismos. Entonces, bueno, aquí se los dejo. Cuéntenme qué opinan y qué hacen ustedes cuando tienen o reconocen o cuando ya tronó el ejote. ¿Qué suelen hacer con ello? Gracias por escucharme.